con preguntas interminables acerca del mundo? Tengo la recomendación perfecta de podcast para tu familia. En Cráneo, Ciencia para Niños Curiosos, podrás encontrar preguntas que niños hacen a científicos y estos responden de una forma divertida y accesible. Hablan acerca del espacio exterior, de los dinosaurios, de los animales y más. Es perfecto para la hora de dormir o para el carro y se recomienda para niños de 4 a 10 años. Lo puedes encontrar en tu aplicación de podcast como Cráneo, Ciencia para Niños Curiosos. Y ahora el episodio. Hola, soy Constanza Evans. Bienvenida a Mamás. ¿Alguna vez has migrado o criado en otro país? ¿O quizás tienes ganas pero todavía estás pensando en cómo sería dar ese gran paso? En este episodio conversamos con Ilse, que es mexicana y vive en Canadá con su esposo húngaro, sobre cómo es tener un parto y un posparto lejos de casa y cuáles son los desafíos de las mamás que crían fuera, desde la soledad y la carga hasta la relación con los abuelos por videollamada, pasando por criar en 3 idiomas y en otra cultura. Quédate para escucharlo. Ilse, ¿cómo estás? Hola Constanza, muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias a ti por estar conectada conmigo hoy día. Vamos a conversar de un tema súper interesante que es cómo es maternar y criar cuando estamos lejos de casa, lejos de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra familia, que es un tema que tú conoces muy bien porque eres mexicana y vives en Canadá y también porque vives con un esposo que también es extranjero en ese país, un esposo húngaro. Entonces ustedes son una familia multicultural en un país extranjero. Antes de comenzar, me gustaría pedirte que por favor te presentes, como es costumbre en este espacio, con todos tus datos, tu nombre, tu edad, de dónde eres, de quién se compone tu familia y a qué te dedicas. Ok, bueno, mi nombre es Ilse Shia, acabo de tomar el apellido de mi esposo. Apenas cumplí 36 años, vivo en Canadá, en Calgary. Y tengo 2 niños pequeños de 4 años, de 2 años y mi esposo, que es de Hungría. Sí. ¿Tus hijos tienen 4 y 2 y cómo se llaman? 4 y 2, Sebastián y Santino. Ajá, Sebastián y Santino. Y sí. En la parte de donde estás en Canadá, ahorita hace mucho frío porque yo estoy aquí en Lima y hace calor, pero creo que tú estás en el hemisferio norte con todo el invierno encima. No, sí, hace mucho, mucho frío. Y cuéntame, Ilse, ¿a qué te dedicas? Mira, yo soy periodista de licenciatura de profesión, lo ejercí cuando estaba en México. Llegando aquí a Canadá, pues le tuve que poner un poco en pausa porque como migrante, pues tienes que buscar oportunidades que ya te empiecen a generar dinero. Así es, la migración cambia todo. Exacto, y no todas las veces puedes llegar a ejercer tu carrera de inmediato. Y especialmente periodismo, que es pues en idioma diferente, se escribe diferente que el inglés, ¿no? La redacción y todo esto. Y bueno, llegando aquí a Canadá tuve que trabajar en una tienda de ropa, después tuve que estudiar y ahora, bueno, trabajo como mamá, pero sí, también... Está bien decirlo así, trabajo ¿sí? como mamá porque es un trabajo. Trabajo como mamá y también pues ahora me estoy metiendo a tiempo completo en crear contenido en Instagram. En Instagram, Cierto. básicamente, sí. Claro, tú tienes una cuenta en Instagram bastante grande que se llama Mommy to Mom para las que quieran seguirte. Sí. Y cuéntame un poquito, ¿de qué parte de México eres y cómo así decidiste migrar de México para Canadá y cuándo fue esto? Yo soy de la Ciudad de México y de hecho la primera vez que vine a Canadá fue a estudiar el inglés. Llegué a Vancouver a los 14 años y solo estuve por un mes. Pero desde ese entonces se me quedó en la cabeza que yo no quería quedarme en México por siempre. O sea, salí de mi país, vi otras cosas, otras oportunidades y desde los 14 años dije, algún día me voy a ir de México. Y bueno, pasó el tiempo y fue hasta que cumplí los 27 años. Sentí que mi vida en México estaba estancada, no avanzaba. No me sentía plena ni feliz con lo que estaba viviendo en México y encontré una frase que decía, si no tienes una razón para quedarte, es una buena razón para irte. Hasta que conocí a mi esposo, que lo vi en la app y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Salí con él y desde que salí con él fue
su comportamiento fue muy diferente al de otros hombres. ¿Cómo así? ¿En qué era diferente tu No sé, esposo? siento Además, tu esposo que venía de una cultura muy diferente de la tuya también, ¿no? Sí. Creo que aquí en Canadá sí, o sea, se tiene mucho de 50-50, de yo no sé, no puedo hablar por todas las latinas porque sé que todos somos diferentes, pero yo te puedo decir que estaba acostumbrada al que pasaran por mí, me abrieran la puerta del carro, pagaran la cuenta. Y Wow. digo, en este momento era yo una mujer independiente que podía hacer todo eso por mí misma, pero me gustaba pues ser cortejada de esa manera. Okay. Y con los demás chicos que conocí antes de mi esposo, era de, te veo en el café o te veo aquí. Nunca tuve problema con la cuenta, ellos siempre pagaron, pero no había como esa caballerosidad de la que yo estaba acostumbrada. Y cuando conocí a mi esposo, él me preguntó, ¿quieres que pase por ti? Y yo dije, sí. Y se bajó del carro, tocó la puerta. No fue el típico de manda mensaje de aquí estoy. No sé, hizo cosas muy diferentes que para mí significaron algo. Y dije, pues, ¿por qué no? Esto empieza bien. Y fue así como lo conocí. Al mes de conocernos nos fuimos a vivir juntos. Wow, súper rápido. Sí, dijimos, si va a funcionar, qué bueno, y si no, pues de una vez para que ninguno de los dos estemos perdiendo el tiempo. De hecho, fue él el que me dijo, ¿quieres intentarlo? Porque pues no hay que estar perdiendo más el tiempo aquí. Claro. Y o sea, los dos eran muy apasionados, ¿no? De lo que tú intensos. me dices. Muy intensos, muy apasionados. Que creo que a veces pasa también cuando se junta gente de como esas culturas que no son ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Europa Occidental. Como que hay mucha gente, por ejemplo, de Europa del este, que va a tener más en común con un latino que, por ejemplo, un canadiense, Eso. ¿no? Por ejemplo, la cultura familiar, la intensidad y todo eso. Todo esto que estás mencionando es totalmente cierto. Siento que nuestras culturas, ahora que ya conozco mucho más de Hungría, es muy parecido a México. Y de la familia que él viene también es muy similar a la familia que yo vengo. Entonces, hubieron muchas cosas que estábamos en la misma página y yo creo que por eso todo funcionó tan rápido y hasta ahorita todo va funcionando en armonía. ¿En qué momento llega tu primer embarazo? ¿Cómo así llegó? Llegó en el 2019, en diciembre del 2019. Fue muy curioso porque cuando yo ya vi que mi relación con Peter, mi esposo, pues era una relación estable, como que ahí me empecé a abrir más a la idea de tener una familia. Y de hecho ese año, en 2019, a principio de año, me acuerdo que él me dijo que él quería tener un bebé. Y yo le dije, no, estás loco, ¿cómo vamos a tener un bebé ahorita? No, yo no puedo, no sé qué. Y a finales de ese año, en octubre de ese año, a mí una amiga me dijo que estaba embarazada. Y te juro, no sé por qué pasó, pero se me metió esa necesidad o ese instinto de querer tener un bebé de la nada. O sea, me lo dijo mi amiga y dije, ¿por qué no? Y de repente dije, sí, creo que es buen momento ya de tener un bebé. Y yo le empecé a decir a Peter desde octubre de que vamos a intentar tener un bebé, vamos a intentar tener un bebé. Y dijo, ok. Sin saber que se venía la pandemia, porque era justo el final del 2019. Sí, no sabíamos. De hecho, eso fue en octubre. En noviembre nos fuimos a Hungría a visitar a su familia y regresando de Hungría en diciembre, yo me entero que estoy embarazada porque tenía yo muchísimo sueño. Yo creía que era el jet lag, ¿no? El cambio de horario y todo. Dije, ese jet lag. Hasta que tuve un retraso en mi periodo y dije, ok, vamos a hacer la prueba. Pero es de esas veces que haces la prueba y dices, ay, no creo que pase. Claro, es solo hacerla por hacerla. Sí, entonces me hice la prueba y de hecho le dije a Peter, tuve el resultado. Y él es muy bromista. Entonces cuando ve la prueba, nada más ve así, ¿no? Y le digo, ay, qué mentiroso eres, no es cierto. Y me enseña, te juro que cuando yo vi la prueba, sentí miedo. Sentí mucho miedo, pues no sabía si iba a poder con esto, ¿no? Y fue cuando pensé esto de, ten cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad. En ese momento sí me sentí. Fuimos al médico
a Sí. pues verificar que todo estuviera bien. Y aquí fue cuando empiezo a ver una diferencia, si se podría decir, pues en la mentalidad tal vez. Porque el médico me dijo, felicidades, estás embarazada. Y una de las primeras preguntas que me hizo fue, ¿quieren tener, o sea, se quieren quedar al bebé, quieren tener al bebé? O sea, luego hubo esa Claro. opción de Claro. que si no quería el embarazo, había opciones. Claro. Y igualmente también lo que me dijo fue, estás en una etapa muy temprana del embarazo. Y de cierta manera me dijo como, si algo sale mal, o sea, si algo pasa, si pierdes al bebé, toma en cuenta que no es tu culpa, que no es tu culpa, que tal vez tu cuerpo no va a ser, no es el momento. O sea, desde un inicio me dio pues ese confort tal vez de que si pasaba no iba a ser mi culpa. Claro, porque hay muchísimos abortos espontáneos, en realidad es algo muy frecuente y creo que en países como Canadá quizás los médicos ya las preparan un poco a las mujeres que esto puede suceder y que no es una fatalidad tampoco, que no es su culpa, no les impide tener otro embarazo más, ¿no? Entonces sí, en ese sentido lo que me cuentas es bastante diferente a lo que sucede en América Latina, ¿no? Entonces yo fui con las midwives o las parteras con esta concepción de ellas y tenía miedo de no estar en buenas manos por si algo pasaba. Pero mi sorpresa, o sea, para mi sorpresa fue totalmente diferente. Aquí me enteré que las midwives van a la universidad, se preparan por 4 años, tienen toda la preparación de una obstetra, pero menos la capacidad de una cirugía. Claro, Entonces, exacto. mi proceso con ellas fue, la verdad, muy bueno, muy cálido, personas muy cálidas, muy humanas. Y de hecho fueron ellas las que me detectaron la depresión, porque en cada consulta me daban el cuestionario, la depresión, la escala de depresión de Edinburgh. Y ahí fue cuando me enteré que tenía la depresión, me canalizaron con una consejera. Claro. La empecé a ver antes de que pegara la pandemia. Y cuando sucedió lo de la pandemia fue que la consejera por teléfono, las parteras solo puedes entrar tú. Y de hecho se dividían, la cita se dividía en dos. Primero toda la plática va a ser en tu casa por videollamada. Y cuando te tengamos que ver, solamente vienes a que te revisemos y se acaba. Pero tu esposo no puede entrar, tu esposo no puede venir. Claro. Entonces ellas tuvieron contigo una atención mucho más integral, ¿no? Porque de lo que me dices, eran cálidas, consideraban tu salud mental, te trataban como persona, no solamente como paciente. Exacto. Y tú, Ilse, cuéntame, ya que venías de América Latina y con esta cultura un poco que tenemos de buscar mucho la cesárea, tener miedo al parto vaginal, ¿cómo te sentías de que en Canadá era como que parto vaginal o parto vaginal? ¿Te dio miedo? ¿Te dio curiosidad? ¿Cómo fue? Creo que llegué con mucho miedo e impotencia de no poder elegir. Yo en mis amistades aquí en Canadá no he conocido a alguien que desde un principio me haya dicho yo elegí cesárea aquí en Canadá desde el inicio. No he conocido a nadie así como primer parto o tener el primer bebé con una cesárea. No está en la cultura el poder elegir, es simplemente el parto es vaginal y si hay un problema será cesárea, ¿no? Es otra cultura. Pero la verdad es que las parteras, las midwives me explicaron el proceso, me dieron mucha seguridad de que ellas iban a estar ahí para mí y de que lo podía hacer. Se usa mucho la palabra empoderamiento, pero es cierto, o sea, me empoderaron a creerme capaz de realizar esto, el parto, aunque yo tenía miedo. Y también todo depende mucho de cómo uno lo ve. Exacto. Y también me hablaron pues de la epidural, de todos los métodos que había. Me dieron la opción si quería tenerlo en la casa o en el hospital. O sea, ellas me decían, tú dinos qué quieres y lo vamos a hacer así. Genial. Entonces, o sea que en Canadá el parto domiciliario es parte del sistema público. Sí, sí lo es. Okay. La única advertencia que te pueden dar es que pues si sale algo mal o si se necesita hospital, si es como va a ser de urgencia.
Exacto. Hay un traslado. Exacto. Okay. Entonces, sí es muy abierto en toda esta opción de tenerlo lo más natural posible, sin ninguna anestesia, pero pues yo elegí tenerlo en el hospital. Sabía que eso es lo que te quería preguntar, ¿qué elegiste tú y qué tal te fue? O sea, ¿cómo así llegó el momento de tu parto? ¿Qué tal te fue con esta experiencia que habías elegido en el hospital? Yo elegí el hospital, pero mi primer hijo, Sebastián, ya se había retrasado. De hecho, yo estaba esperando las contracciones pues a las 40 semanas y no tuve ninguna contracción sino hasta hasta la semana 41. Mis contracciones empezaron un miércoles en la noche, que no podía dormir, y el jueves en la mañana, durante el día, estaba normal. Otra vez el jueves en la noche venían, y así estuve hasta el sábado, que se me rompió de miércoles la fuente. A sábado. O sea, tu trabajo de parto empezó un miércoles y el sábado recién se te rompió la fuente, que bueno, es una cosa que hablamos mucho en el podcast también, ¿no? Que en realidad un trabajo de parto no tiene necesariamente una duración determinada, ¿no? No es que mediodía, un día, como a veces se piensa, que hay trabajos de parto que duran semanas, ¿no? Que se te sale el tapón mucoso una semana y a las 3 semanas después se te rompe la fuente. Sí, y creo que es importante entender que cada mujer es diferente y cada proceso es diferente, ¿no? Totalmente. No porque yo ahorita estoy contando mi historia, a todo mundo, a todas las mamás les va a pasar así, ¿verdad? Claro. Hay mamás que los tienen súper rápido, pero esa fue mi experiencia. Se rompió la fuente el sábado y ya estábamos hablando de inducir el parto porque ya estaba tarde, Sebastián ya venía tarde y además debe ser agotador tener una labor de parto de 3-4 días con contracciones. Yo te juro, o sea, me estaba muriendo. Bueno, no, todavía no. Pero llegué al hospital el sábado, me revisó la partera y me dijo, sí, se te rompió la fuente, pero la dilatación todavía no empieza. Y me tuvieron que regresar a mi casa porque no había camas para que yo me quedara en el hospital. Me dijo, regrésate a tu casa y regresa en unas horas. Nosotros te hablamos cuando haya camas. Me hablaron a las 4 de la tarde que ya podía llegar. Llegué, me tuvieron que inducir de todas maneras con la oxitocina porque no estaba dilatando ya. Claro, o sea, tenías contracciones y ya rotura de fuente, pero no dilatación. No. Pero yo tenía todo el dolor del mundo. Cuando me entró la oxitocina ya fue las contracciones más fuertes, más fuertes, más fuertes. Y fue cuando empecé a caminar. Y yo nada más me acuerdo que me detenía del carrito que tiene la oxitocina colgada. Y nada más iba caminando y cuando sentía que venía una contracción, respiraba y dije, sí puede. Sí ha sido uno de los dolores más fuertes de mi vida. Pero creo que el saber que lo estaba haciendo por mi hijo me dio mucha fuerza y mucha resiliencia tal vez, resistencia al dolor. ¿Y estabas acompañada por el contexto de pandemia? ¿Te dejaron estar con tu esposo en ese momento? Sí, nos dejaron estar dejaron solamente entrar a Peter, pero no iba a haber visitas, no iba a haber nada, solamente mi esposo, yo y la partera y las enfermeras. Y estuve así todo el sábado en la noche y creo que fue un momento que dije, ya necesito la epidural, la anestesia, porque ya me está doliendo muchísimo. Aquí es cuando los esposos quieren dar opinión. Y me dijo Peter. ¿Qué te dijo? ¿Qué dijo Peter? ¿Por qué no intentas el gas, el que te hace reír, no? Y yo le dije, no me va a hacer nada. Ajá. Y lo intenté, obviamente no me hizo nada y dije, no puedo, no me hace nada. Y era de, cállate. Sí, Peter, cuando tú tengas las contracciones, tú vas a decidir la analgesia. Antes no. Cállate. Entonces le dije, no, necesito ya la epidural. Bueno, que ya va a venir el anestesiólogo, ahorita que pueda, ya viene. Llegaron y me presentaron y me dijeron, él es un residente que te va a poner la epidural y no sé qué. Y yo, ok. Entonces ya me senté y es muy cierto que con el dolor de las contracciones, el dolor de la inyección es nada, o sea, es como nada. Yo recuerdo que Peter estaba enfrente de mí y lo agarré
y me estaba hablando mientras me estaban inyectando y yo le decía, cállate, no me hables, no me hables. Entonces me pusieron la epidural y no vas a creer que no me hizo efecto. Ah, no te hizo efecto. Lo que pasa es que hay epidurales que no funcionan. En el podcast también hemos escuchado historias de mujeres a las que les anestesia la mitad del cuerpo, la otra mitad no se la anestesia. O sea, realmente la anestesia es bastante variable, sí. Me funcionó, yo creo, un 20% porque yo podía sentir cuando llegaba la contracción y todavía me dolía. No tanto como antes de la epidural, pero sí dolía todavía. Y fue cuando les dije, es que todavía me duele. Bueno, va a venir ahora sí el anestesiólogo, no el residente, a que te inyecte. No recuerdo si me inyectaron otra cosa o algo más, o un poco más de lo de la epidural. De dosis. Ajá. Y llegó, me volvió a inyectar y ya venía con una como maquinita, la que bombeaba la anestesia. Okay. Pero me pasó a mí que cuando esa maquinita bombeaba la anestesia, yo sentía un dolor desde el cuello hasta toda la columna hacia abajo. Sí, entonces ya no era dolor de las contracciones, pero era ese dolor de la columna que yo no me podía ni sentar. Entonces tuve fiebre esa noche. Otra cosa que creo es importante mencionar de la cultura canadiense y todo esto, es que sí tuve una dula que es amiga nuestra. Ella es esposa de un amigo de Peter y ella me acompañó. Y la dejaron ingresar. La dejaron entrar a la dula, sí, y Peter se durmió. Si no hubiera sido por Jackie, como en los reels que el esposo se duerme en el hospital. Sí, si no hubiera sido por Jackie, yo no sé qué hubiera hecho, qué hubiera sido de mí esa noche, porque sí, Peter estaba ahí, pero no sabía ni qué hacer, pero Jackie me estaba hablando, si puedes, tienes fiebre, me ponía velas, me puso un paño en la frente, o sea, me cuidaba más, mi cuidado más emocional que el físico, porque pues ahí estaban las enfermeras. Cuando yo digo que aquí que el lazo con una mamá es indescriptible, porque yo tenía a mi esposo ahí, tenía a Jackie ahí, pero yo la única persona que quería, que sabía que me iba a dar confort era mi mamá. Y yo quería a mi mamá. Y le hablé por teléfono y me decía, sí puedes, aquí estoy, yo estoy ahí contigo, no sé qué. Entonces, decía, yo nada más quiero a mi mamá. Sentía que ella era la única persona que me podía entender de lo que estaba pasando y de que me iba a dar un confort que nadie, ¿no? Claro. Y eso es muy difícil también, o sea, aparte de tener hijos en otro país, también supone tener partos y pospartos lejos de tu mamá y tu familia, es bien complicado. Y tú que estabas ya con esta oxitocina y con todos estos dolores y malestares, ¿llegabas a dilatar un poco o qué estaba pasando a nivel de tu parto? Creo que como a las 11 de la noche del sábado o 12, o no recuerdo bien ahora porque yo estaba como moribunda y por el dolor, llegó la partera y me revisó y me dijo, es que solamente tienes 3 centímetros de dilatación. Y yo dije, no puedo creerlo, he estado con tanto dolor por tanto tiempo y solo 3 centímetros. Y ahí fue cuando me dijo, ¿quieres esperarte otras 12 horas o quieres una cesárea? Yo dije, ya no puedo más, le digo yo, cesárea. Y me dijeron, bueno, o sea, sí te dan la opción, ya cuando vieron que había ahí algo difícil, era bueno, sí, aquí está la opción de la cesárea. Bueno, va a venir porque habías estado esperando desde el miércoles, también es muchísimo tiempo y claro, hay mujeres que querrán seguir esperando, pero otras que quizás no. Entendible. Llegó la obstetra en la mañana, o la gineco-obstetra, bueno, quien me operó, y me explicó todo el proceso, lo que iba a pasar. Me llevaron al quirófano y ahí me volvieron a inyectar, yo creo ya para entumecer pues todo pues mi cuerpo, ¿no? Para la cirugía. Pero aquí es cuando también no entiendo el sistema de Canadá, porque es un país de primer mundo. Me inyectan y me hacen la prueba de que ¿sientes aquí? Y yo le dije, sí siento. A ver, te vamos a inyectar más. Te juro, Constanza, yo sentí cuando me abrieron. Sentí cuando me cortaron. Tal vez no con tanto dolor, pero sí te puedo decir que sentí dolor. Y fue algo también, o sea, yo estaba ya con mucho dolor en todo el cuerpo.
cuando sale, me acuerdo que había una pantalla arriba para que yo viera a Sebi, y cuando veo que lo colocan, ya sale él, todo bien. Cuando veo que lo colocan en la mesa para revisarlo rápido, yo lo veo y te juro que pensé, ¿ese es mi hijo? O sea, no lo reconocía, no sentía que era mío. Entonces, pues así fue como recibí a Sebastián. Estuvimos en el hospital por 3 días por la cesárea. Tuve una recuperación rápida, pero creo que lo que estabas mencionando, creo que toda esta adaptación y este cambio me llegó muchísimo de golpe. O sea, para mí, yo te puedo decir que el posparto ha sido una de las peores etapas de mi vida, por cómo me sentí, porque estaba sola, porque no tenía... Estaba Peter, y Peter apoyó muchísimo, o sea, tomó la iniciativa en hacer tantas cosas por Sebi, porque de cierta manera yo estaba como dormida todavía, no me caía el 20, no me daba cuenta de lo que estaba pasando, solo estaba en modo automático de cubrir las necesidades de mi hijo. Y aquí otro tema fue lo de la lactancia. Ay, Dios mío, la lactancia. No, yo no pude, intenté, igual, desde un principio te dicen en el hospital aquí en Canadá, ¿quieres dar lactancia materna o fórmula? O sea, desde un principio ellos te dan 2 opciones, no y siempre te están diciendo lo que tú decidas es lo mejor para ti y para tu familia. Entonces no hubo esa culpa de cambiar de método si yo así lo decidía. Intenté la lactancia, Sebi no podía, el agarre de Sebi no era muy bueno, yo no estaba produciendo suficiente leche y él estaba perdiendo peso. De hecho es normal que un bebé pierda peso cuando nace, pero Sebi estaba perdiendo más peso de lo común. Entonces tuvieron que darle leche materna del banco que tenían ahí en el hospital y luego fórmula. Entonces, de hecho, tuvimos que comprar leche materna en el hospital porque yo no sabía que eso se podía hacer. Sí, yo no producía suficiente leche, llegué a la casa, lo intenté por 2 semanas más, no pude y fue cuando dije, ya no puedo, o sea, es la presión, no estoy durmiendo bien porque se despierta a comer, no estoy produciendo tanta leche, luego el sacarte la leche con la bombita esta, me quita tiempo para dormir. O sea, fueron tantas cosas que me abrumaban, me estresaban como mamá para darle lo mejor a Sebi, que cuando yo en este momento que decidí hacer fórmula de lactancia, la lactancia mixta, los momentos de fórmula me daban mucha paz, porque decía, ay, ya va a comer, qué bueno que ya va a comer, y no tengo que hacerlo de... no me tengo que extraer la leche, no tengo que hacer tantas cosas, y dije, no puedo, o sea, por mi sanidad mental, piense lo que piense la gente de mí, yo elijo fórmula. Y fue ahí, entonces, me fui por el camino de fórmula. Claro, tu adaptación al posparto fue difícil por la cesárea, por tener que, digamos, adaptarte a la idea de que eras mamá, y la lactancia fue una dificultad adicional. Y hablando de nuestro tema, que es justamente maternar en otro país, maternar lejos de casa, ¿cómo fue en el posparto? Porque normalmente en el posparto es donde necesitamos ahí también red de apoyo muy fuerte, ¿no? Que viene la mamá o la hermana o la tía, o incluso que se puede contratar a alguien. ¿Cómo fue tu vivencia en este sentido, no? ¿Con quién viviste tu posparto? ¿Quién era tu red? ¿Tu familia vino? ¿Cómo fue para ti? Creo que mi red fueron las videollamadas. Tristemente fue, Peter, la mamá de Peter, ella pues, es de Hungría, pero ella llegó a Canadá hace más de 20 años y pues había estado ahí con nosotros, no en la misma ciudad, pero fue a vernos porque nació Sebi. Y la señora apoyó mucho, pero también me acuerdo que con lo de la lactancia llegó y me presionó los senos, para que saliera la leche. Yo me molesté tantísimo porque dije, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se está metiendo así? Claro. Y Peter vio mi cara y sí le dijo, mamá, ¿nos puedes dejar solos, por favor? Y ya la señora se tuvo que salir.
yo sé que ella quería ayudar, pero digo, no era la manera, ¿no? Y además es muy diferente porque no era tu mamá, era tu suegra, era la mamá de tu esposo. Exacto. No la conocías mucho tampoco y que venga a tocarte directamente es bien delicado. Sí, fue un acontecimiento que nunca voy a olvidar, pero digo, me hacía el desayuno. Esto fue por una semana nada más porque no podía quedarse más tiempo, pero de ahí en fuera pues teníamos visitas algunos de amigos, pero sabes, las visitas son más para ver al bebé, para conocer al bebé, no son de apoyo. Que el apoyo, exacto. Entonces, pues nada, fue conforme yo fui sobreviviendo día a día. Yo te puedo decir que le tenía miedo a mi hijo. O sea, yo quería que la noche llegara, durmiéramos lo que se podía, y al otro día tenía miedo de empezar otra vez y decía, te entiendo, ¿por qué? No, tanto. Te entiendo, o sea, tanto. Me pasó exactamente lo mismo, que yo decía, ¿cómo es posible tener miedo a una bebé? Porque me pasaba eso con mi hija. Literalmente le tenía miedo a quedarme sola con ella. No porque ella fuera mala, obviamente, sino porque exacto. yo tenía miedo de no poder manejarlo en absoluto. Y no me refiero a no poder cambiar un pañal o no poder dar la teta, ¿no? Que son las cosas prácticas, que en el fondo es lo más fácil de hacer, ¿no? O sea, las cosas físicas, pero es el hecho de poder estar allí 12 horas, como cómo voy a sostener esto yo como adulta, no sé qué hacer conmigo misma durante esas 12 o 24 horas. Y el momento de la noche o de las siestas es el momento donde tú por fin puedes ser tú, ¿no? Ser una adulta de nuevo. Te entiendo perfectamente. Y además lo que dices, las noches son donde más sola te sientes, porque eres la única que se despierta, sientes que eres la única que está pasando por esto. Yo recuerdo que decía, ¿por qué la gente tiene hijos? ¿Cómo le hacen? O sea, ¿cómo es que sobreviven esto? O sea, no entiendo por qué la gente sigue teniendo hijos y esto es muy difícil. Claro, y todo esto lo vivimos en silencio total también, ¿no? O sea, no solamente es la dificultad, sino el silencio que tienes que guardar mientras pasa todo esto y dices, yo soy la única loca que piensa así. La única mala. Exacto, exacto. Y yo trataba de hablar de esto con mi mamá, pero mi mamá siempre fue una mujer como muy fuerte, muy, sí puedes, no digas que no puedes, sí puedes y eres fuerte. Y me decía, pero ¿por qué te sientes así? Si tú eres fuerte, es solo una etapa. O sea, trataba de darme consuelo, pero de una manera muy fuerte, muy tal vez estricta. Claro. Y no me sentía comprendida. Sí, como no te daba mucho lugar de escucha, sino era más bien, trataba de reforzarte, pero en ese momento tú necesitas la escucha y la contención y no ser juzgada para nada. Entonces, el contacto con tu mamá fue mayormente videollamada. Y cuéntame, ¿este posparto en algún momento empezó a mejorar? ¿Hay un momento en el que sentiste como que ya por fin puedo flotar un poco en estas aguas turbias? Sí. ¿O siguió mal? Y cuéntame también cómo llegó tu segundo embarazo, porque tus hijos se llevan poco tiempo. Santino, yo me embaracé de Santino cuando Sebi cumplió 1 año en agosto. Wow. Y en septiembre yo me embaracé. Pero te digo, teníamos la idea de que fuera, de tener 2 hijos, pero lo íbamos a cambiar, o sea, a esperarnos un poco entre los 2 niños. Y con una vez que sucedió, una vez pegó y Santino llegó, y yo recuerdo que cuando me enteré que estaba embarazada una semana antes, salí con una amiga, mi única amiga que hice en Toronto, y fue las dos que sobresalimos en nuestro primer año de maternidad juntas, y salimos las 2 sin niños, y yo estaba tomando un cóctel y no recuerdo qué fue lo que me pasó, que me dijo, imagínate que estuvieras embarazada. Y yo, ay no, ¿cómo crees? No voy a estar embarazada. Y al otro día me hago la prueba, solamente por hacerme la prueba, y la veo y dice positiva. Yo me sentí como una persona, una adolescente de 16 años pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cosa que tampoco nunca me esperaba sentirme así, porque pues ya era mamá, ya tenía un niño, ya era normal todo lo que recibiera otro niño. Y desperté a Peter, le dije, se empezó a reír, y pues ya, así llegó Santino. Se empezó a reír felizmente, lo tomó bien, lo tomó mejor que tú. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestros canales y únete a nuestra comunidad de mamás en Instagram.
Estamos en tus plataformas favoritas de escucha: YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Buzzsprout. Y en esta etapa de ser mamá de 2 niños muy pequeños, ¿cómo hacen ustedes para sobrevivir, no? Porque sin una estructura de soporte, y eso tiene que ver mucho con la migración, ¿no? La pregunta que te quiero hacer, ¿cómo hacen ustedes para sobrevivir? Yo sé que, por ejemplo, hay mamás de esta comunidad que son audiencias de este podcast que nos escucha, que son migrantes, que viven en Canadá, como tú, que viven en Europa, y me pregunto cómo es, si de por sí la maternidad ya es tan demandante, tengas un hijo, pero ya con 2 es mucho más, y estás en un país donde no tienes estructura de soporte, ¿cómo hacen tu esposo y tú cuando necesitan tomarse un respiro? La única opción que tenemos es una niñera. Niñera y recurrir ahora sí al daycare. Yo sé que tal vez las guarderías tal vez se ven mal cuando una mamá se queda en casa, de por qué vas a mandar al niño a una guardería si tú estás en la casa. Pero es que es la verdad, o sea, son recursos a los que tienes que recurrir para preservar tu salud mental y empezar a reconstruir tu vida como persona. Claro, además si uno considera que la maternidad es un trabajo, no remunerado, pero es un trabajo, y si también consideras que el trabajo doméstico tampoco es remunerado, pero es un trabajo, entonces no habría una razón de que las personas que trabajan como madres y como cuidadoras del hogar no tengan un momento de descanso. Porque si, por ejemplo, un padre va a trabajar a una oficina 8 o 12 horas al día, nadie le va a negar un descanso de 2 o de 4 horas, les parece normal. Entonces, ¿por qué una persona que trabaja maternando no tendría un momento de descanso también? Claro, el quedarse en casa es muy visto como puedes ver la tele, puedes hacer lo que quieras, y no es así. Para una mamá no es así. Tenemos cosas que hacer, tenemos que mantener la casa funcionando para toda la familia. Si uno no lo hace, la casa se cae, y es aquí donde empieza, creo, el pilar de una mamá en una familia. Y hay muchísimas mamás que trabajan en la casa y luego tienen que salir a trabajar. También la doble jornada, la triple jornada. Exacto. Y yo siempre he dicho, no se trata de quién la tiene más difícil o quién está sufriendo más. Cada quien hacemos lo que podemos, como podemos, y cómo va funcionando con nuestra familia. Y así es. Sí, de apoyarnos nada más. Es verdad, yo creo que es muy importante que siempre nos demos cuenta de esto, de que el trabajo materno quizás no es remunerado, pero es un trabajo, y de hecho está comprobado, o sea, todas sabemos que los niños nos demandan minuto a minuto, ¿no? Y es un trabajo sin interrupción, sin pausa. De hecho, todas las personas que han tenido un trabajo remunerado y luego un trabajo materno dicen que el trabajo materno es más difícil. Porque en el trabajo remunerado, para empezar, tienes una remuneración, tienes momentos de pausa, tienes momentos en los que no eres vigilado, y además tienes la satisfacción de que tu carrera progresa. Mientras que en el trabajo materno no tienes remuneración, nunca tienes pausa, porque te demandan constantemente los niños, y además, digamos, no hay un progreso profesional, ¿no? En el sentido que si tú quieres regresar a trabajar 5 años después, vas a estar en un lugar bastante difícil, ¿no? Así es, y creo que otro factor importante es que cuando sales a trabajar tienes contacto con otros adultos. Exacto. Y cuando te quedas en casa es niños, es asfixiante. Sí. Y es algo que la gente no entiende, que la sociedad no entiende, y ve mal visto cuando una mujer, una mamá, se queja de cierta manera o simplemente expresa cómo se siente, de que la maternidad pues no es tan color de rosa como la gente cree. Claro. Y además en el momento que sales a trabajar, aparte de tener contacto con otros adultos, tienes momentos de, digamos, contigo mismo. Así sea, por ejemplo, cuando manejas el carro o cuando estás en el transporte público. Son momentos de lujo si, por ejemplo, tú le dices eso a una mamá en posparto, ¿no? Porque una mamá en posparto literalmente desde que abre el ojo ya está funcionando en su rol de madre, porque el bebé está llorando, porque necesita un cambio, porque debes lavar la ropa que se manchó, porque tienes que sacar la teta, porque tienes que lavar el extractor. O sea, no hay ni un solo momento de pausa, y eso es muy difícil de entender para quienes no lo hayan vivido. Exacto. Ok, entonces tú recurres con tu esposo a una babysitter de forma puntual y a la guardería, que nos trae este tema tan interesante de que es mal vista cuando la mamá, entre grandes comillas, no trabaja porque está en casa. Entonces esa es la forma que ustedes tienen de tomar un respiro.
Y si hablamos de tener familia lejos, ¿hay ventajas en tener a la familia lejos o solo hay inconvenientes? ¿Tú qué me dirías? Yo creo que la única ventaja que he visto hasta ahora es el que no tienen una opinión de cómo estás criando a tus hijos. Creo que cuando hay familia más cerca, tienen más facilidad o se sienten más con el derecho de comentar algo porque lo están viendo, porque estás con ellos. Y creo que de cierta manera vives una maternidad o una crianza más tranquila donde tú sola tomas tus decisiones, bueno, tú y tu pareja toman las decisiones de cómo están criando a sus hijos y al final de cuentas pues solamente tu familia sabe lo que tú decides contarles, ¿no? Claro, no hay intromisiones. Es la única ventaja. Exacto. Y en el caso de la familia tuya y de Peter, ¿ellos vienen a visitarlos a ustedes o los ven con cierta frecuencia? ¿Cómo es la relación con los abuelos? ¿Existe? Sí existe, pero es por medio de videollamada. La mamá de Peter es la abuela que más los ha podido ver en persona porque vive aquí en Canadá y gracias a eso mis hijos la identifican muy bien, saben quién es su abuela. Pero con mi mamá vio a mis hijos 3 veces. A Sebi 3 veces, a Santino 2 veces. Mi papá solamente ha visto a mis hijos 2 veces. Wow. Y bueno, en persona, sí, en persona, claro. 2 veces y 3 veces mi mamá. Lo demás ha sido videollamadas. Mi papá, desde que nació Sebi, mi relación con mi papá fue mucho más cercana porque quiere ser parte de la vida de ellos y está haciendo todo lo posible porque me habla casi todos los días o 3, 4 veces a la semana para saber qué está pasando con nosotros, qué está pasando con sus nietos. Y con el papá de Peter es mucho más difícil para ellos que vengan porque ellos están en Hungría. Claro, es más lejos. El vuelo es mucho más largo, más costoso. Y de hecho el señor apenas vino a Canadá por primera vez cuando nació Santino. Y te digo primera vez, Peter el próximo año, no, este año cumple 20 años en Canadá. Wow. Y apenas en el 2022 su papá vino por primera vez a Canadá. Entonces los ven muy esporádicamente y la relación es sobre todo por videollamada. Y aquí quisiera decir algo, quizás para algunas familias que tienen hijos pequeños y que se sienten un poco culpables de usar la videollamada y la pantalla, porque esto lo he visto, ¿no? Hay gente que tiene familia en otro país o incluso en otra provincia, ¿no? Y necesita usar la videollamada para la relación con los abuelos y se preguntan, pero si yo no uso pantallas o uso pocas pantallas, ¿esto es un daño para mis hijos? Y vi una información muy interesante de una neuropediatra que dice que en el caso de las videollamadas no está desrecomendado usar pantallas, incluso si los niños son pequeños, porque no es lo mismo que ponerles un contenido y que ellos estén pasivos, ¿no? Durante una videollamada ellos están aprendiendo a relacionarse, usan el lenguaje, escuchan, responden, incluso hay toda la gestualidad facial que ven los bebés, que los estimula mucho. Entonces, nada, quería aprovechar eso que me contabas de la videollamada, porque yo me imagino que en algunos casos hay gente que tiene bebés de 6 meses y dice, pero ¿cómo le puedo estar poniendo la videollamada? Y en realidad no es tan nocivo como si le estuvieras poniendo, por ejemplo, un dibujo, ¿no? Sí, no, yo creo que no deberían de sentirse culpables porque es el único recurso que tienen para establecer una relación o un lazo entre sus hijos y sus familiares. Exacto. No hay de otra, entonces sí siento que es muy importante e influye mucho esta interacción física porque es como los niños necesitan una recurrencia para que empezar a crear recuerdos y conexiones. Claro. Y yo te lo puedo decir porque con la mamá de Peter, que la han visto más en persona, la identifican. A mi papá saben que es su abuelo, pero porque yo les digo, es tu abuelo, es mi papá, es tu abuelo. Ok, pero así que tengan esta necesidad de hablar con él, pues no. Claro. Todavía no, porque de cierta manera es un desconocido para ellos todavía. Claro. Y en el caso de tu mamá, tú me dices que la relación con tu papá se estrechó desde que tú te volviste mamá, como que él estuvo muy presente, así fuera de forma virtual, pero muy presente. Siento que eso también es súper importante, ¿no? Cómo a veces la relación con nuestros papás se modifica en nuestra maternidad, porque a veces ellos se vuelven el soporte emocional que necesitamos. Quizás no pueden estar allí para hacer las cosas, pero cuando una materna sola
el simple hecho de que tengas una presencia adulta que te llama todos los días y que quiere saber cómo estás tú. Los niños también, pero cómo estás tú, siento que eso cambia mucho la relación con los padres. Sí, y de hecho con mi mamá sí hablaba todos los días, todos los días. Había veces que mi mamá me hablaba 2 veces al día. Yo decía, ¿por qué me hablas si ya hablamos en la mañana? Pero ahora la entiendo mucho. Y mi mamá falleció hace 2 años y esta es otra desventaja, que yo le veo estar lejos de la familia, porque este es el mayor miedo, yo creo, de los migrantes, que no poder estar en estos momentos de una manera inmediata. Mi mamá falleció en el 2023 y yo venía regresando de Hungría. Recibí la llamada la primera noche en Canadá de mi papá, que me había dicho que mi mamá había fallecido, y tuve que volar el viernes en la mañana, en la madrugada, a México. Wow. Y tenía mucho ese miedo de no voy a alcanzar a despedirme de ella, pero afortunadamente pues pudieron esperarme un poco más y pude verla. Bueno, no la quise ver en el ataúd, pero estuve en su velorio, en su funeral, y sí es algo que me pesa, pero que al mismo tiempo tal vez yo ya estaba acostumbrada a no verla, pero esas llamadas me hacen tanta falta, y es cuando digo que es el lazo de una mamá, porque sí estoy viviendo sin ella, estoy haciendo, pero mis hijos me dieron mucha fuerza en el momento, pero sí hay un hueco en mí que yo siento que nunca nadie va a poder llenar y que nunca se va a cerrar, porque era mi mamá. Claro. Entonces, eso también es otra desventaja, pero mi relación con ella fue buena, la comprendí mucho más. Llegó sus momentos en que yo le decía, ahora entiendo por qué hiciste tantas cosas o por qué eras como eras, porque ahora te entiendo. Y siempre estuvo ahí apoyándome a su manera estricta y fuerte, pero siempre estuvo ahí. Fue una persona que no importaba qué, ella estaba siempre ahí. Incondicional. Sí. Gracias por compartir acerca de tu mamá. Sí, yo creo que es uno de los mayores miedos, una de las mayores preocupaciones de las personas que viven lejos de casa es perderse la vejez o incluso la muerte de las personas queridas de nuestra familia que son mayores que nosotros, sean padres, sean abuelos, y no poder estar cerca de ellos tanto para el fin de su vida como para su muerte, ¿no? Creo que esa es una preocupación muy, muy importante. Si pasamos a un tema un poquito diferente, que es el tema del idioma. ¿Cómo hacen ustedes en casa? Porque tú hablas español, tu esposo habla húngaro, viven en un país que habla inglés y francés. ¿Qué hablan en casa? Fíjate que yo cuando estoy con mis hijos hablo español. Bueno, cuando eran más pequeños hablaba español todo el tiempo con ellos. Ahora que Sevilla me está contestando en inglés, sí escucho inglés y en automático mi cerebro contesta en inglés y yo misma me regaño. Digo, no, español, porque sí quiero que sean capaces de comunicarse con sus familiares, con su abuelo, con mis hermanos, con su familia. Y es algo importante. Sé que el idioma les va a servir en la vida como una herramienta de la vida, pero lo estoy haciendo más por eso y porque quiero que sepan de dónde vengo y una parte de ellos de dónde es. Igual Peter pues pasa menos tiempo con ellos por el trabajo, pero lo poquito que pasa trata de hablar en húngaro. Él ha tenido ha pasado más tiempo aquí en Canadá, predomina más su idioma inglés, pero nada más cuando se enoja es cuando sí les habla en húngaro. Entonces cuando escuchan húngaro dicen, ya está enojado el hombre. Pero tratamos practicar colores, números. Ya Sebi ya sabe los colores y los números en inglés, español y húngaro. Tratamos de, si ven algo en la televisión, que lo vean en los 3 idiomas. Las películas para los niños que están disponibles en los idiomas. Le digo, bueno, pero ahora vela en español o vela en húngaro. O ya sabe que papá, daddy, habla Hungarian. Entonces ya sabe. Y es lo que tratamos. Siento que mis hijos están retrasados en lenguaje, en la manera en que hablan, pero lo que yo he escuchado de los terapeutas de lenguaje es que sí puede ser. Unos dicen que no tiene nada que ver que sean 3 idiomas, otros dicen que sí por la fonética de los idiomas,
Me preguntaba una, ¿cómo se dice mamá en español? ¿Cómo se dice mamá en inglés? ¿Y cómo se dice mamá en húngaro? Y en húngaro es totalmente diferente. No se le acerca nada al húngaro. O sea, el idioma húngaro es muy... No hay nada similar a ello. Entonces, digo, hay también para las mamás que estén en la misma situación que yo, tengan paciencia. Sus hijos van a hablar cuando tengan que hablar. Sebi tiene 4 años y ya está hablando. Y entiende el español, pero así, el húngaro más o menos, porque el papá no le habla tanto, pero entiende inglés, español. No me habla español, algunas palabras, can I have agua? Así lo mezcla. Ajá. Pero sabe. O me pregunta, con mamá, ¿cómo se dice vaca en español? ¿No? How do you say cow? Y ya le tengo que decir vaca. A ver, vamos a contar en español. O bueno, si quiere un snack, ok, pero dime un número en español. O sea, tengo que estarle como recordando español, para que entienda, pues que él va a hablar 3 idiomas. Este tema me parecía súper importante tocarlo porque, o sea, ya sea que sea una familia que ha migrado o no, sé que es una inquietud de las mamás cuando hay bilingüismo o trilingüismo en la casa. Cómo es que cada uno debe hablar. Hay familias que piensan que, por ejemplo, todos deben mezclar todos los idiomas y en realidad aquí quería hacer como un paréntesis para contar un poquito de mi experiencia, que yo también crecí en un hogar trilingüe porque mi mamá hablaba español, mi papá hablaba inglés y yo en el colegio aprendí francés desde los 2 años, o sea, solo francés en el colegio. Y digamos, la teoría que usaron mis papás para como formar mi trilingüismo fue que cada persona que me hablaba un solo idioma, pero siempre hablaba el mismo idioma. Y eso es bien importante para formar lo que se llama bilingües funcionales o trilingües funcionales, que es que tu hijo pueda realmente dominar cada uno de los idiomas por separado, ¿no? Porque si los adultos mezclan los idiomas, los niños van a mezclarlos también, ¿no? Mientras que si cada adulto de forma consistente mantiene un solo idioma cuando se dirige al niño, eso permite que el niño aprenda por separado. Entonces, por ejemplo, mi mamá y mi papá, entre ellos sí podrían hablar en castellano, pero a mí cada uno me hablaba en su idioma por separado, ¿no? Y eso a mí me permitió generar canales. Y es muy interesante porque es lo que dices tú. Los niños no necesariamente van a hablar los 3 idiomas desde el inicio, pero eso no quiere decir que no los estén aprendiendo. Sí los están aprendiendo, solo que el idioma que se les hace más fácil es el idioma en el que van a responder, pero no quiere decir que no sepan los otros. Te vas a sorprender cuando Sebi o Santino tengan 10 años o 15 años, un día van a abrir la boca y van a hablar español o húngaro. Y es impresionante. Cuando lo necesiten, quizás cuando estén en México o cuando estén en Budapest, van a usar ese idioma. Está completamente guardado en su cerebro. Entonces, es verdad que en algunos niños puede haber un poquito más de retraso del lenguaje, que en otros eso ya depende de los individuos, pero en todo caso la práctica correcta es que cada adulto habla un idioma diferente de forma consistente y eso es lo que ayuda mucho a los niños. Fin de mi paréntesis. Oye, Constanza, ¿y tú que eres prueba viviente de esto? ¿No se te ha olvidado ningún idioma? No, porque los practico y porque yo trabajo en idiomas. Entonces, mi papá sigue hablando en inglés, yo hablo en castellano y en francés por el trabajo o con amigos. Entonces, mis 3 idiomas están activos. Y eso también es parte importante de seguir cultivando los idiomas, es practicarlos. Y quizás aquí podría dar un consejo más para los papás que tienen hijos bilingües o trilingües, es darles a los hijos experiencias de inmersión. Entonces, por ejemplo, si tú estás en Canadá, tus hijos hablan solamente inglés todo el tiempo, ¿no? En la escuela, con los amigos, en el barrio, les das una experiencia de inmersión en español. No necesariamente puedes viajar a México todos los meses, pero por ejemplo las películas, la música, los podcasts para niños son experiencias de inmersión en español. Y si puedes en un punto mandarlos a México y que hablen español un mes o que escuchen y no tengan la opción de responder en otros idiomas, eso es lo que realmente va a empujar su bilingüismo o su trilingüismo. Entonces, eso también creo que es un buen tip, ¿no? Si pueden tener experiencias de inmersión. Sí, muchas gracias. De hecho, Calgary tiene varias escuelas primarias bilingües, español-inglés. Ayer fuimos a ver una para Sebi, para empezar el kinder, y dije, quiero que sea esta porque le van a enseñar a escribir y a leer en español. Entonces, ya, las bases ya las tiene porque lo entiende todo, pero él dice que él no habla español.
Sí, bueno, créeme que yo también cuando era niña decía, no me gusta el francés, no quiero hablar francés, nunca voy a hacerlo, pero en realidad de adulta lo uso todos los días para escuchar, para hablar, para trabajar. Entonces, nada, es simplemente, como dices tú, tener paciencia y seguir esforzándose y lo que sí, separar bien a cada adulto como un hablante de una lengua diferente sin hacer, por ejemplo, el Spanglish, ¿no? Cuéntame un poquito para ir cerrando, ¿cómo es criar con alguien que viene de una cultura diferente? Por ejemplo, ¿qué celebran ustedes en casa, que sea de México o de Hungría? Y de más allá de las festividades también, ¿hay desafíos en criar con una cultura diferente? Si hay desafíos, yo creo que son mínimos, Ujú, pero te podría decir que lo que está funcionando para nosotros es adaptarnos a lo que funciona para nuestra familia. Creo que cada ujú. familia es diferente Sí. y hay similitudes entre Hungría y México que Canadá Ujú, no tiene, igual Canadá-México o Canadá-Hungría que México no ujú, tiene, no sé. ujú, Entonces vamos como eligiendo qué ujú, va funcionando para nosotros. Por ejemplo, Navidad. ujú, Navidad, México la celebra en Nochebuena, 24 ujú, de diciembre en la noche, y el 25 ya es algo mucho más casual, mucho más ujú, ligero. En Hungría es igual, pero aquí en Canadá la fecha importante es el 25. Entonces ujú, nosotros lo que optamos es que, ok, vamos a tener nuestra cena navideña el ujú, 24 como familia y ya cuando crezcan que si se quieren ir a la casa de una amiga o bueno, de la novia o de un amigo o ujú. de quien sea, bueno, tienes permitido ir el 25 porque como familia ya lo celebramos. ¿Y tú encuentras desafíos como mexicana en criar dentro de la cultura canadiense, quizás, no sé, formas de ser, formas de tratar, formas de ver el mundo? Y también la misma pregunta respecto de la cultura húngara de tu esposo. Creo que con la cultura húngara hasta ahora son muy similares. De hecho, Peter y Ujú, yo llegamos a la crianza con una idea muy similar. De la manera ujú, en la que fue el criado, no, yo también fui criada. ujú, Entonces de ahí no hay mucha diferencia. Pero, por ejemplo, creo que aquí en Canadá la gente, los adultos son muy tolerantes hacia los niños. ujú, Eh, de hecho, ayer que fui a ver la escuelita de Sebi, Santino que andaba como loquito de que saltando, gritando y todo. Entonces llegué a preguntarle algo a la ujú, directora y le digo, ay, saludaron a Santi, ay, hola, no sé qué, que me gusta tu playera porque era de México, ¿no? Y le digo, ay, sí, ha estado, hoy ha estado. Y ellas me contestaron, pero es un niño. O sea, ujú, ahí abrazaron la idea de que es un niño, de que entienden ujú, de que no puede estar quieto, de que no puede, pues, estar como un adulto, porque no lo ujú, es. Y ahí son esos momentos en los que a mí me llega el recordatorio de que es un niño. Pero en ujú, México estamos muy acostumbrados de que en público un niño, cállate, ujú, siéntate, no te ujú, muevas, no esto, ujú, shh, porque ujú. así estamos. Entonces, O sea, creo que más la... que desafío, tú le encuentras una ventaja a vivir en la cultura canadiense, como que es un poco más amigable con los niños, menos adultocéntrica. No encuentras el desafío entonces de estar en esa cultura. En eso, con los adultos no, y con los niños te puedo decir una historia Ujú, muy diferente, porque fuimos a Puerto Vallarta, en México, ajá, hace unos meses, y ujú, ahí yo me di cuenta que los niños mexicanos son muy amigables, o sea, quieren jugar con mis hijos, los quieren ujú, invitar, los reciben. En cambio aquí cuando vamos a un parque, los niños canadienses son como, aléjate, como que ah, no los interesante. reciben, como que Ujú, no todos quieren jugar con ellos. ujú, Entonces, sí veo ahí esa diferencia. Ahí es cuando me doy cuenta cómo los latinos somos más cálidos ujú, que aquí, que era lo que te decía al principio, que pueden ser amigables, pero eso no significa que van a ser tus claro, amigos. En cambio, un claro. latino te recibe, te abre las puertas de su casa, Ujú, te, te adopta. En claro. Entonces cambio, has aquí es encontrado mucho como más una frío. buena cultura de los adultos hacia los niños, muy comprensivos, pero igual hay como en los niños se puede ver una diferencia que probablemente también viene de cómo ellos ven a sus padres ser, ¿no? Sí. Y ahí es donde hay un poquito de choque de culturas para ti, interesante.
Sí. Bueno, Ilse, muchísimas gracias. Gracias por contarnos tu experiencia como mamá, lejos de casa, lejos de la familia, de la cultura, del idioma. Espero que este episodio pueda acompañar a muchas mamás que están criando lejos de casa también, que van a compartir tus experiencias, tus desafíos. Y nada, espero que todo siga muy bien para ustedes por allá. Te mando un fuerte abrazo para ti, para Peter, para Sebas y para Santino. Muchas gracias, Constanza, por este espacio y como dices, espero que mi historia le dé un confort, un reconforte a algunas mamás que también están lejos, que sí se puede, que decidimos esto, pero yo creo que todas somos felices. Muchas gracias, Ilse. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Constanza. Es el fin de este episodio. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, califica el podcast en Spotify y suscríbete a nuestro canal en YouTube. Sé parte de nuestra comunidad mamás.podcast en Instagram y no te pierdas ninguna novedad.